El pasado 9 de agosto se dio a conocer el fallecimiento a los 96 años de Maximiliano Leonardo Asturias, conocido por muchos de sus colaboradores como Don Max, cofundador de Farmacias del Ahorro y una de las figuras que ayudaron a transformar el negocio farmacéutico en México. Y quizá su nombre no resulte tan familiar como el de la empresa que ayudó a construir, pero probablemente tú has visto alguna de sus sucursales, quizá has comprado un medicamento ahí, tal vez tú, algún familiar o alguien que conoces ha utilizado alguno de sus consultorios, porque la historia de Maximiliano Leonardo Asturias terminó convirtiéndose de manera u otra en parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Y lo curioso es que todo comenzó con un joven que quería estudiar medicina, pero que no pudo terminar la carrera por falta de dinero. Veamos. Maximiliano Leonardo Asturias nació en Guatemala en 1930. En 1950 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero las dificultades económicas lo obligaron a abandonar sus estudios. Poco después llegó a México y comenzó a trabajar como representante médico de laboratorios de pediatría. En 1956 se incorporó a Farmacéutica Lakeside, donde desarrollaría buena parte de su carrera profesional. Era un trabajo que, sin saberlo, en aquel momento terminaría siendo fundamental. Durante años estuvo en contacto directo con médicos, laboratorios, distribuidores y farmacias. Aprendió cómo se comercializaban los medicamentos, cómo funcionaba su distribución, qué necesitaban los médicos, qué buscaban los pacientes. Y sobre todo, comenzó a conocer desde dentro las limitaciones del mercado farmacéutico mexicano. Su carrera avanzó. En 1961 fue enviado a Guadalajara como supervisor y 5 años después alcanzó el puesto de gerente divisional. Pero después de más de 2 décadas trabajando para otros, tomó una gran decisión que cambiaría su vida. En 1976, cuando tenía 46 años de edad, dejó su puesto en la industria farmacéutica y se estableció en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí abrió una farmacia, la llamó Farmacia Regia. No nació como una enorme empresa. No había cientos de establecimientos. No existía una red nacional. Farmacia Regia llegó inicialmente a tener apenas 3 sucursales. Pero Maximiliano tenía algo que muchos empresarios que entraban al sector no poseían. Más de 20 años observando personalmente cómo funcionaba la industria y entendió que había una oportunidad. En lugar de depender únicamente de grandes márgenes de ganancia sobre cada medicamento, el negocio podía competir ofreciendo precios accesibles y vendiendo un mayor volumen. Era una idea sencilla, pero aplicada a un producto que no es precisamente opcional, porque alguien puede decidir posponer la compra de un automóvil, un televisor o un par de zapatos. Un medicamento muchas veces no puede esperar. Esa diferencia es importante para entender lo que ocurrió después. En septiembre de 1991, junto con su hijo Antonio Leonardo Castañón y su familia, aquellas 3 farmacias de Chiapas comenzaron su transformación. El 14 de septiembre abrió formalmente el nuevo concepto, Farmacias del Ahorro. Antonio modernizó la imagen y el concepto comercial, mientras la experiencia de Don Max marcaba buena parte de la filosofía del negocio: precios competitivos, atención cercana y accesibilidad. Y entonces comenzó una expansión extraordinaria. Lo que comenzó en Chiapas dejó de ser un negocio regional, llegaron nuevas ciudades, después nuevos estados, y las 3 sucursales originales comenzaron a multiplicarse. Para 2011, Farmacias del Ahorro ya había superado las 1,000 sucursales y los 14,000 trabajadores. Actualmente, distintas fuentes sitúan a su red por encima de los 2,000 establecimientos en México. Pero medir el legado de Don Max solamente contando farmacias sería quedarse con una parte de la historia, porque la empresa terminó desarrollando un modelo en el que la farmacia dejó de ser únicamente el lugar donde una persona
compraba una caja de medicamentos. También podía convertirse en uno de sus primeros puntos de contacto con un médico. Farmacias del Ahorro incorporó espacios de orientación médica gratuita dentro de sus establecimientos atendidos por médicos titulados. Este servicio continúa actualmente como parte de la operación de la cadena. Y aquí aparece uno de los números que realmente permite entender su dimensión. Para 2019, la compañía reportaba más de 1 millón de consultas al mes, mediante unos 1,850 médicos distribuidos entonces entre aproximadamente 1,600 sucursales. No significa que Farmacias del Ahorro sustituya al sistema público de salud, ni que pueda reemplazar la atención de un hospital, pero sí significa que millones de mexicanos encontraron ahí una puerta de entrada rápida y sin costo para recibir orientación médica básica. Para una madre preocupada por la fiebre de su hijo, para alguien que necesita que le revisen la presión, para un trabajador que no podía perder prácticamente todo el día esperando una consulta, para una persona que simplemente no tiene dinero disponible para pagar atención privada. Ese es probablemente uno de los aspectos menos visibles cuando se cuenta la historia empresarial de Don Max. Su compañía no solamente cambió la manera en que se vendían medicamentos, ayudó a convertir la farmacia en un punto mucho más cercano a la atención primaria de salud. Con el tiempo, ese servicio incluso saltó al mundo digital. Actualmente, Farmacias del Ahorro ofrece también orientación médica mediante videollamadas y servicios gratuitos en determinadas especialidades, incluyendo opciones de atención pediátrica en línea. La compañía también desarrolló servicio a domicilio, aplicaciones y canales de comercio electrónico. Pero hay otra forma de medir lo que comenzó con aquellas 3 farmacias de Chiapas: el empleo. Expansión reportó en 2025 alrededor de 25,000 trabajadores y más de 61,000 millones de pesos en ingresos netos anuales, situando a Farmacias del Ahorro dentro de las 100 empresas más importantes de México. Es decir, aquel hombre que llegó a México después de abandonar medicina por dificultades económicas, terminó participando en la creación de una compañía que daría trabajo a decenas de miles de personas. Y quizá por eso resulta especialmente simbólico otro de sus proyectos. Dentro de Farmacias del Ahorro existe la Universidad Don Max, creada para la capacitación y desarrollo profesional de sus colaboradores. Un hombre que no pudo completar sus propios estudios por falta de recursos, terminó dando nombre a una institución destinada a preparar profesionalmente a otras personas. Además, en 2007 se constituyó formalmente la Fundación Farmacias del Ahorro, enfocada en proyectos relacionados con salud y asistencia social, particularmente para sectores vulnerables. Y esto permite entender mejor por qué su fallecimiento provocó mensajes de organizaciones empresariales, instituciones sociales y autoridades de Chiapas. Maximiliano Leonardo Asturias fue empresario. Farmacias del Ahorro es una empresa privada y evidentemente su crecimiento también respondió a una estrategia comercial extremadamente exitosa. Pero reconocer eso no reduce la dimensión de su legado. Al contrario, porque pocas empresas consiguen que su producto o su servicio terminen integrándose de tal manera a la vida cotidiana de un país. Don Max comenzó vendiendo medicamentos, pero el proyecto que construyó con su familia terminó significando medicamentos más accesibles para millones de clientes, miles de puntos de atención, consultas médicas gratuitas, decenas de miles de empleos y una empresa nacida en Chiapas que consiguió extenderse por buena parte del territorio mexicano. Y quizá la parte más extraordinaria de su historia sea precisamente esa paradoja. Maximiliano Leonardo Asturias quiso convertirse en médico. La falta de dinero se lo impidió, pero décadas después, la empresa que ayudó a construir terminaría permitiendo que millones de personas pudieran sentarse frente a uno, sin pagar por la consulta. Murió el 9 de agosto de 2026,
a los 96 años en Chiapas, el mismo estado desde donde décadas antes comenzó a construir su proyecto empresarial. Detrás quedan más de 2,000 farmacias, decenas de miles de trabajadores, millones de pacientes atendidos y una marca que para muchísimos mexicanos ya forma parte del paisaje cotidiano de sus ciudades. Tal vez esa sea la mejor manera de dimensionar la historia de Don Max, no por el tamaño de la empresa que dejó, sino por la cantidad de vidas cotidianas que directa o indirectamente terminó tocando. ¿Ustedes conocían la historia detrás de Farmacias del Ahorro? Los leo en los comentarios.